Generar el verdadero cambio en nuestra sociedad no es suficiente con unos hashtags, compartiendo publicaciones en Instagram, ni siquiera haciendo un solo podcast. Implica hacer el cambio desde nuestro accionar diario. Por eso el día de hoy estamos con Gabriela de Crónica Forense, con quien hablaremos sobre cómo generar una comunidad de verdaderos generadores de cambio. Si quieres conocer más sobre cómo generar el cambio y también sobre la psicología forense, sí, es un tema muy curioso, pero también conversamos de eso porque ella es psicóloga forense, quédate en este episodio que está genial. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio del podcast de contenidos, el episodio número 26. Y el día de hoy tenemos a una invitada cuyo tema es muy interesante y creo que a muchos les causa intriga, siempre quieren saber un poquito más. Así que la voy a pasar a presentar. Ella es Gabriela Coros, ella es psicoterapeuta, perito forense y docente. Ella en su perfil de Instagram nos suele hablar de la mente criminal, sobre las víctimas de determinados casos. Lo que me gusta también es que es un espacio para también realizar algún tipo de denuncia. Ella es muy activa en ese aspecto y siempre nos está invitando a ser generadores de cambio. Así que sin más, bienvenida Gabriela al podcast. Muchas gracias. La verdad es que estoy súper contenta y gracias a ustedes por invitarme, sobre todo a ti, Diego, por estar acá conmigo. Y como tú dijiste, ¿no? Este espacio es justamente para ir desarrollando generadores de cambio. Creo que ese es la consigna de la página y es algo que es lo que me lleva a justamente ir creando contenidos todos los días y que la gente se vaya uniendo a la comunidad. Entonces, yo estoy súper contenta de cómo ha crecido, porque además que me están enviando historias de cómo ellos mismos son generadores de cambio, y creo que esa al final fue mi meta, ¿no? Fue realmente lo que me motiva a seguir todos los días y realmente ir creando y estudiando siempre cosas nuevas, porque si te quedas solamente con lo que tú sabes, al final la gente se va un poco, yo creo que aburriendo, ¿no? Aburriendo de tener los mismos temas y las mismas, sino que hay que ir innovando todo el tiempo. Sí, tal cual, ¿no? Yo cuando hace ya unos meses que sigo la cuenta y me parece súper interesante cómo no se queda solo de repente en lo teórico o en el concepto, sino ya en lo aplicado y en lo contextual. O sea, tampoco no es que son casos de hace 1000 años, sino ya en lo que está pasando, ¿no? Y creo que ahí es donde está la importancia. Pero Exacto. para empezar pasito a pasito, quisiera ponernos primero en contexto y esto y eso también me va a ayudar a mí también a entender, ¿no? ¿Cómo se define la psicología forense? ¿Qué es la psicología forense? Para La ponernos. psicología forense es la rama de la psicología que ayuda a la administración de la justicia a tomar decisiones. Y ya es como Uh-huh. la parte técnica, por así decirlo. Entonces, los psicólogos forenses lo que hacemos básicamente es explorar, evaluar y diagnosticar. ¿Para qué hacemos esto? Porque, como tú sabes, en el Poder Judicial ya los jueces no son psicólogos. Esto es algo súper obvio. Entonces, cuando evalúan a una persona, necesitan un psicólogo que pueda hacer un dictamen sobre su personalidad para ver si esta persona realmente estuvo en sus capacidades, por ejemplo, para haber cometido un delito, ¿ya? Pero entonces lo que nosotros hacemos es básicamente ayudar al juez a tomar mejores decisiones. Esa es como nuestra principal consigna. Pero además Uh-huh. la psicología forense es súper amplia, porque en verdad podemos trabajar en temas de víctimas, por ejemplo, como abuso sexual, como violencia de género, pero también podemos trabajar en guardia y custodia. Yo siempre digo eso, ¿no? O sea, que lo que más te vas a relacionar en la psicología forense es justamente cuando viene un divorcio y los padres quieren la custodia del niño. Entonces, muchas veces está esa pelea y ahí viene el psicólogo forense, que es el perito realmente, perito como un especialista que hace algo, un dictamen pericial realmente, y evalúa porque yo siempre digo, ¿no? No siempre la mamá va a ser la mejor opción para la guardia y custodia, ¿no? A veces el papá Uh-huh. realmente es una persona mucho más que puede tener una mejor relación de apego con el niño y el niño debería ir con el padre. Uh-huh. Buenísimo. ¿Y cuál es el panorama, no sé, de esta carrera acá en Perú, ¿no? ¿Cómo así te llamó la atención o te interesaste en este campo? ¿Cuál era el contexto de esto cuando te animaste a estudiarlo? Lo que pasa es que yo siempre he sido una persona que no le gusta ir un poco
con la corriente, ¿no? Siempre me gusta un poco alejarme de la misma. Y me Ujú, acuerdo que cuando estaba, creo que en octavo, noveno ciclo, nosotros teníamos un curso que era seminario de investigación. Y teníamos que hablar acerca de las cosas que nos interesaban para hacer el internado. Y a mí siempre me gustó ver noticias, siempre me gustó estar como que pendiente a lo que estaba pasando en el país y sobre todo a la parte criminal, ¿no? Entonces, empecé a ver que podía haber la posibilidad de hacer mi internado en un centro penitenciario y lo comuniqué a la universidad y de hecho yo fui la primera alumna de la universidad que hizo un internado en una cárcel. ujú. Y a partir de ahí fue el cambio completo. Yo dije, de hecho, yo creo que nadie esperaba que durara 3, 4 meses, porque fue algo muy, muy raro, ¿no? En esa Claro. época, y sueno como vieja, ¿no? Pero no lo soy, no lo soy. Pero en esa época nadie lo había hecho, entonces como no sabían muy bien cómo se iba a desenvolver. Ujú, Y fue increíble. Para mí, yo siempre he dicho, y espero decirlo hasta el final, que fue lo que generó realmente un cambio en mí. Abrió mis ojos por completo, me sacó de esta burbuja que a veces uno dice, ay, la burbuja, ¿cómo? No, si yo siempre estoy fuera de la burbuja. Pero no, la burbuja es más allá del tema de una de clase social o un aspecto económico. La burbuja yo creo que es la que muchos jóvenes viven porque no tienes que estar justamente en un aspecto como una situación económica exacta para estar o no dentro de una burbuja. ¿Por qué? Porque muchas veces, y eso me pasa con muchos alumnos, ¿no? Que les pido, una de las tareas que siempre tengo, es que traigan una noticia todas las semanas. Una noticia puede ser del Perú o del mundo, pero tiene que ser una noticia que sea de psicología forense. Entonces, cuando termina el curso, muchos de mis alumnos me dicen, Gabriela, en verdad yo nunca había visto noticias, en verdad nunca me había visto inmersa en la situación que pasaba en el Perú, porque cuando tú abres el periódico es puro crimen o muertes o tristeza, y en verdad eso me deprime, me decían, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, pero si eso te deprime, entonces tienes que ser consciente de que eso es lo que está pasando en el país. Entonces tenemos que hacer algo. El cerrar los ojos, y a eso es lo que voy con la burbuja, ujú. ¿no? El cerrar los ojos y hacer como mirar para el costado y eso no está pasando, es justamente lo que nos va a impedir un poco desarrollarnos, tanto como personas, como profesionales, etcétera. Entonces tenemos que hacer algo. Y bueno, entonces me fui, fui súper dispersa, creo que ya lo viste también, pero bueno, fui al centro penitenciario, hice mi internado ahí, en el centro de mujeres de Chorrillos, y también hacía talleres en Lurigancho. Y bueno, el Lurigancho la verdad es que es completamente diferente a la cárcel de mujeres. Yo siempre he dicho que es una cárcel muy dolorosa y creo que una de las peores cosas que le podría pasar a un ser humano es justamente entrar a esa cárcel. Pero bueno, no hemos venido para hablar de eso, pero que ahí me encendí la llama, ¿no? Encendí esta llama de qué puedo hacer a partir de ahora, porque siendo psicóloga general, en la universidad salías como psicóloga general, ya cada uno se iba especializando, ¿no? Entonces, las típicas ramas eran o clínica, organizacional o educativa. Y dije, no, en verdad, como que no quiero irme justo a estigmatizarme en esas tres. Y ahí encontré la maestría en la Complutense de Madrid y ahí empezó todo mi camino por eso. Ujú. Buenísimo. Sí, te justo te hacía esa pregunta porque, o sea, como dices, no es de las especializaciones más comunes, no es de las carreras más comunes. Entonces, sí es interesante ver qué factores te llevaron a eso y, bueno, como ya lo comentaste, ¿no? A veces estamos ciegos ante la realidad y ciegos voluntarios, ¿no? Ni siquiera es porque no lo veamos, sino porque no queremos verlo, ¿no? Ujú. Entonces, pero como siempre digo, y acá ya los que siguen el podcast, una cosa es que uno se dedica a su carrera, psicología forense, ¿no? En tu caso, pero ¿qué cosa te llevó a empezar a generar contenido ya en redes sociales con respecto a eso? ¿No? Porque es un paso grande, diría yo, no es tan sencillo decir, ¿sabes qué? Voy a empezar a poner contenido, sino qué cosa fue lo que te llevó hacia eso, o cuándo empezó y por qué. En verdad, yo nunca he esperado nada de las cosas que he estado haciendo en mi vida. O sea, yo dicto, en serio, yo dicto en la universidad, empecé con la docencia hace casi 10 años y cualquiera que me conocía en la universidad iba a decir,
yo decía en voz alta, yo jamás sería profesora, en verdad, y además si fuera profesora sería esas como que, ay, ya si se quieren se copian, o sea, es como que ya, pero nunca, no, no, mi rollo nunca va a ir por la docencia, bueno, ya llevo 10 años en docencia. Y una vez justamente estaba en una de las universidades que dicto y estaba tomándome un café y empecé a escribir la sociedad del hashtag, ¿ya? Que fue el primer post que yo creé. Que de hecho no está en Instagram, está en Facebook. Y la sociedad del hashtag, ¿por qué lo hice? Porque esto fue, si no me equivoco, en el 2018 que abrí Facebook, eh, porque empezaron a ocurrir un montón de situaciones que la gente lo que hacía, a mí me generaba mucho, era, claro, es súper fácil poner un hashtag y decir no a la violencia o ni una menos o cosas así, pero ¿qué realmente estás haciendo? O sea, ¿qué estás haciendo tú como persona para hacer un cambio en la sociedad? Y creé ese post que justamente hablaba de eso, ¿no? Hablaba de cómo es que a veces miramos hacia el costado, pero sí podemos postear algo, ¿no? Sí podemos como que muestro, mira lo que estoy haciendo, o que muestro, hagamos un hashtag para que se haga viral. Y después de eso, ¿qué pasa? Y yo dije, ya, escribí esto y me acuerdo que lo publiqué en WordPress, ¿puede ser? Ujú. Exacto. Pero en un blog. Exacto. Pero de ahí, no sé, a los días me acordé de que en una de las conferencias que yo había hecho, una chica se me acercó y me dijo, ay, ¿y tienes Facebook? Y yo, sí. Ay, pero tu fanpage, y yo, o sea, para mí era, nunca me había puesto a pensar ni siquiera en tener un fanpage, porque yo hacía conferencias en el Palacio de Justicia, o sea, era como que, ¿para qué Claro. yo realmente un fanpage? Y dije, oye, ¿qué pasa si abro esto y, no sé, y lo posteo ahí? Y se hizo, no se hizo viral, viral, pero tuvo más de 7,000 likes. O sea, fue una cosa como que hizo, para mí, fue como que, boom. Y empecé a postear en Facebook al principio. Y eso fue muy gracioso porque le decía a mis alumnos como que, sí, oye, he abierto una página. Y mis alumnos, no como olvidar que me dijeron, pero Gabriela, nadie usa Facebook. Y yo, no puedo creerlo. Casi, o sea, fue como con un dolor al corazón, porque yo siempre he usado Facebook. Instagram en esa época ni siquiera lo usaba, era como que subía una foto sacada de Facebook. Y dije, pero ¿cómo no usan Facebook? No, Gabriela, ahora todo el mundo usa Instagram. O sea, me dijeron vieja, o sea, era como que retrógrada. A eso no puede ser así. Yo en verdad tengo que estar como New Age, ¿me entiendes? O sea, tengo que claramente ponerme al día. Y abrí Instagram y al principio era el mismo nombre de la página de Facebook, que era tipo Magister Gabriela Toro, psicóloga forense, algo que jamás de la vida me habían escrito. Y después, nuevamente, que al final la página ha sido realmente con ayuda de los alumnos, me decían, Gabriela, es que nadie te encuentra así, pues, o sea, ¿cómo van a poner Magister? Es muy largo, tienes que cortar. Y ahí empecé a conocer una lluvia de ideas y eso me ayudó mucho a mi familia. Yo tengo una cuñada que es una crack en todo lo que es redes sociales y generar contenido también, ¿no? Entonces, empezamos a hacer, y me empezaron como que a dar ideas, y al final como que junté todas esas y dije, crónica forense, o sea, como que porque podía ser crónica de un forense o de una forense, pero muy largo, crónica forense. Y empecé a generar contenido justamente por eso, porque me di cuenta de que las personas estaban muy enfocadas en redes sociales, pero en seguir a una influencer o en seguir como que páginas que quizás no les iban a decir realmente lo que estaba pasando en nuestro país. Y dije, en verdad, eso tiene que cambiar, porque si yo siempre estoy diciéndole a mis alumnos que tenemos que ser roles activos en la sociedad, entonces creo que esto tiene que empezar también por mí. Y ya, así que como que mudé toda la página de Facebook a Instagram ya en mayo del 2019. Ujú. Buenísimo, buenísimo cómo poco a poco se va construyendo todo lo que has ido generando. Y creo que sí has sabido transmitir ese aspecto eh, de ser activos, ¿no? No solamente, como tú dices, quedarnos en el hashtag de todos los hashtags que se han ido generando. Y creo que poco a poco has estado cumpliendo con eso, ¿no? Hemos visto, al menos yo he visto muchísimas veces las denuncias que has puesto en tus redes y todo este tipo de cosas. Pero ahora volviendo al tema a tu tema, por así decirlo, yo quisiera conocer, ¿no? Para de repente, si es que es la primera vez que alguien está escuchando sobre estos temas, ¿se, po-
si hago alguna pregunta que de repente no es correcta o algo, porque me ha pasado con temas en los que en verdad no domino con confianza, me dices, no, así, no se tendría que preguntar así, porque me ha pasado. ¿Ya? Pero se podría decir que existen principales factores que llevan a una persona a cometer algún crimen de esta naturaleza, llámese asesinato, secuestro, violación. ¿Existen algunos factores comunes o son muy diversos o cómo se suele ver esto desde la psicología forense? Es que depende del tipo, o sea, me has agregado asesinos, Claro, secuestradores, claro, claro. feminicidas, y cada uno tiene un perfil. Ok. Pero, por ejemplo, algo que les gusta mucho, generalmente a las personas de la comunidad, como yo llamo, es hablar de Ujú. asesinos de serie, por ejemplo, o hablar de asesinos de masa, etcétera. Y uno de los factores que influyen muchísimo en todo lo que es el ámbito criminal es la psicopatía. Entonces, el psicópata es una persona que ha sido estudiada por muchos años. No obstante, de hecho, en nuestra comunidad de psicólogos, ya estamos hablando del DCM, el CIE, no está como el trastorno per se. Ya lo han sacado porque lo ponen algo muy similar al trastorno antisocial. Pero esa es la respuesta que yo le digo a todos. O sea, nosotros tenemos que ver la psicopatía desde el ámbito netamente forense, ¿ya? Y como forense yo recomiendo a dos autores, que es Hare y Fallon, los cuales justamente hablan del factor genético, hay un gen, ¿no? Que te ayuda, no, que te ayuda, hay un gen que está dentro de los psicópatas, así como el cerebro del psicópata es diferente al cerebro de una persona que no es psicópata. De hecho, está afectada la amígdala, que es la que controla la empatía. Ellos, por ende, no son empáticos, los psicópatas no son empáticos. Y también existe un factor que es ya fundamental en todo, que es el lugar donde tú te criaste, ¿no? O sea, cómo fue el desarrollo y si fuiste un actor principal de violencia, ¿no? Si fuiste afectado por violencia en tu infancia. Entonces, eso para hablar de asesinos. Y para hablar, por ejemplo, si Ujú. quieres hablar de feminicidas, también está los trastornos de personalidad que podemos ver, por ejemplo, los paranoides, y los secuestradores, ahí va a haber un tema si es que es básicamente por ideologías políticas o por algo económico. Y si es económico, generalmente los definimos con los sociópatas. Entonces, realmente es algo que yo les digo también a todos mis futuros psicólogos forenses, que para ser forense primero tienes que ser clínico, porque tienes que dominar un poco lo que es la psicopatología, y es por eso que a veces tengo los viernes de psicopatología como para ir un poco desarrollando los temas que se ven en el curso, pero creo que es importante estudiar la psicopatología, porque no puedes, no hay un perfil exacto para cada delito y no hay un perfil exacto para cada víctima. Las personas dicen, por ejemplo, me ha pasado que todas las víctimas, imagínate, de violencia de género tienen ese tipo de características, ¿no? Inseguras, dependientes, probablemente han sido maltratadas en la infancia o han sido testigos de violencia. Nada que ver, en verdad. Hay muchas víctimas de violencia de género que no cumplen ninguna de esas características, ya que son chicas que vienen de familias sumamente estructurales, que tienen estudios superiores, que incluso son gerentes de alguna empresa, y aún así han sido víctimas de violencia. Por ejemplo, también el tema del acoso escolar, que uno piensa que en el acoso las víctimas siempre van a ser esas personas que no tienen habilidades sociales o que son personas recontra tímidas, y nada que ver. O sea, el otro día, de hecho, en clase vimos el caso de una chica que era todo lo contrario, era una chica muy popular, era una chica que tenía excelentes habilidades sociales, era muy segura de sí misma, y termina siendo víctima de bullying y termina suicidándose. Entonces, realmente tenemos que estudiar cada caso por separado. Es por eso que cuando alguien me dice, Gabriela, todo asesino es psicópata, no, la verdad es que no. O sea, por eso es importante ver bien Claro. el caso, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, justo quería, o sea, hacía esa pregunta porque me imagino que la mayoría de personas no tiene esto muy claro y aparte que es bastante interesante. Y junto con eso, bueno, mencionabas dos, en el caso de los asesinos, que creo que como tú dices es el que a las personas más les llama la atención quizás, eh, mencionaste que, bueno, había un gen y también era muy importante el tema del dónde se crió. Y aquí viene mi siguiente pregunta. O sea,
¿un criminal es posible que pueda cambiar esta conducta o ya está, o sea, siempre predispuesto? O sea, ese gen ya lo hace asesino, por así decirlo, si es que está bien hecha la pregunta, o Eh, qué chamba puede hacer la psicología para mejorar determinadas conductas, o esa persona simplemente tiene que estar en prisión o algo así. Depende nuevamente, depende, porque si es Ujú. un psicópata, tenemos dos tipos de psicópatas, ¿no? Los que son integrados y el desintegrado. El desintegrado es el que generalmente va a cometer los delitos, ¿ya? Pero también tenemos psicópatas integrados, psicópatas que están dentro de nuestra sociedad, que viven alrededor de nosotros, que puede ser tu jefe, puede ser un político, no me quiero meter mucho ahí porque si no me van a llegar las denuncias, pero puede ser, en verdad lo puedes ver en diferentes aspectos, ¿ya? Ujú. Pero el psicópata integrado es súper peligroso porque puede pasar desapercibido durante muchos años. Y él no va a cometer los delitos directamente, sino que los manda a cometer, ¿ya? Que también podemos llamarlo como los psicópatas de cuello blanco. El psicópata que es desintegrado termina usualmente en la cárcel, ¿ya? Y con respecto a los psicópatas en general, no hay un tratamiento. No hay un tratamiento porque, como yo te digo, ya es un tema genético y un tema cerebral. No obstante, si estamos hablando de sociopatía, que es uno de los más comunes realmente, porque son aquellos delincuentes que van a cometer delitos afuera robando o haciendo delitos que son mucho más puntuales, incluso un asesinato, por ejemplo, un sicariato, ¿ya? Eso sí puede haber un cambio. Sí puede haber un cambio, puede haber una reestructuración, porque ellos, muchos de ellos, en verdad, nunca han tenido límites. ¿Ya? Y esto es fundamental, o sea, han crecido muchas veces en familias disfuncionales, en el lugar, la zona donde vivían era muy violenta y además se les ha dado la oportunidad para delinquir, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando hay personas que en verdad no se les da la oportunidad? O sea, pueden vivir, por ejemplo, en zonas eh, violentas, pero simplemente tienen como que un grupo de apoyo muy amplio en el cual le dicen, en verdad, hijito, no hagas esto, porque si te das cuenta, no todas las personas que viven en zonas rojas, como se llaman, porque las zonas rojas son las zonas peligrosas, cometen delitos. ¿Ya? Hay Ujú. personas que nunca en su vida van a cometer un delito, y eso es por los grupos de apoyo que tienen. Pero los que sí cometen los delitos, yo sí creo en la reinserción. De hecho, Ujú. creo que un psicólogo forense que no crea en la reinserción, la verdad es que lo, no lo cuestiona a él, sino que me gustaría conversar con esa persona para saber en verdad cuál es la función real, ¿no? O sea, porque si un Claro. psicólogo no cree en que las personas pueden mejorar, es muy difícil, ¿no? Yo no creo en el cambio, ojo, no creo en el cambio rotundo de la persona porque viene una estructura de personalidad, pero sí creo que la persona puede mejorar si le das la oportunidad. Y hay personas que nunca en Ujú. la vida han tenido la oportunidad, nunca o sea, son personas que, a ver, si es que no robaban, a los 8 o 9 años no tenían que comer. Muchas de esas personas. Entonces, yo creo que tenemos que, por eso te digo, ver bien cada caso en particular y ver qué podemos hacer nosotros. Y creo que los psicólogos podemos hacer muchas cosas, pero también depende de cómo es que nos dé la oportunidad de hacer los cambios a los psicólogos. Me refiero básicamente a los centros penitenciarios, a los centros de reinserción juvenil, donde muchas veces hay mucha sobrepoblación. Entonces, y hay pocos recursos para los psicólogos. Ujú. Entonces, es muy, muy complejo, pero sí creo en el cambio. Claro, sí, justo, o sea, las preguntas que te hago es porque justo quería llevar a eso, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos en que la persona cometió el crimen, pero ¿cómo realmente generamos ese cambio? O sea, ¿qué podemos hacer para que esa persona u otras, como tú dices, hay algunas que sí en realidad no sepa, o sea, no hay más que hacer, pero ¿cómo podemos hacer para que haya una, como tú dices, reinserción, ¿no? Y aquí te quería preguntar, justo que mencionabas que has tenido ya experiencia dentro de la prisión, ¿cómo se suele llevar un tratamiento de estos? O sea, ¿cómo, si es que existen pasos determinados para de repente, como tú dices, ¿no? Poner estos límites a las personas que nunca los tuvieron, etcétera, etcétera. ¿Cómo se suele hacer un tratamiento? Obviamente en pasos generales, ¿no? No vamos a ir al detalle, pero ¿cómo se podría decir si es que hay fases, qué fases existen para finalmente poder decir que esta persona está preparada para reinsertarse a la sociedad? Acá viene yo creo que el paso más difícil de todos, que es primero aceptar de que hay algo que se tiene que cambiar, ¿ya? Y eso es complicado porque muchas veces cuando ingresas a la prisión,
lo vas a negar siempre todo, ¿ya? Creo que la mayoría de personas que yo he conocido dentro de las cárceles son inocentes. O sea, dicen, soy inocente, hasta que llega la sentencia, que la sentencia puede llegar 2 años después, ¿no? Pero con esas personas al comienzo no puedes hacer un trabajo porque a lo menos que realmente acepten que han cometido un delito, no hay como lo que yo llamo el insight, ¿no? Esta necesidad de ser consciente de las cosas que has cometido y además de querer hacer un cambio. Pero en general lo que sucede dentro de los ámbitos penitenciarios es, por ejemplo, viene una evaluación inicial y a la persona se le da una serie de citas para que pueda ir al psicólogo, ¿ya? Además, lo trabajas mucho a nivel de los talleres educativos que tienen. Si es que esos chicos pueden ir, por ejemplo, a hacer un taller de cerámica, pueden trabajar en la lavandería, en la cocina, etcétera. Y además hay un espacio de dinámicas grupales. Ahora, todo eso lo estoy hablando de una manera en que es lo que yo he visto dentro de los centros penitenciarios, pero también he visto, por ejemplo, en otros centros de otros países que son mucho más estructurados, ¿no? O sea, tienen como un programa en el cual realmente hay un plan para cada persona dentro del centro. Entonces, justamente con los jóvenes también se trabaja mucho a nivel cognitivo-conductual, darles, por ejemplo, talleres especiales a ellos, a ver el nivel de cambio que quieren tener, pero el primer paso siempre es que la persona quiera realizar el cambio. Y eso es lo más difícil siempre, tanto a nivel forense como a nivel clínico. Entonces, si bien están esas dinámicas de grupo, si bien están la terapia individual, muchas veces tenemos que volver al mismo tema de antes, ¿no? La sobrepoblación. Y cuando yo estaba ahí, o sea, en el día veía alrededor de 15 personas diarias, en un lapso de Wow. 8 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces, claro, ¿qué tanto le puedes brindar? O sea, porque uno puede ir con todas las intenciones de sí, queremos hacer este cambio, pero lamentablemente yo veo que a los psicólogos forenses allá les falta muchos recursos, ¿no? O sea, mucho apoyo. Ujú. Y esa es justo también una pregunta que me acaba de saltar ahorita, que es, por ejemplo, cuando un juez da una sentencia, da muchas veces un número de años. ¿Este número Ujú. de años contempla esta intención de querer que la persona se reinserte en la sociedad o cuál es la base para determinar un número de años, si es que la sabes, ¿no? Porque creo que también es tema jurídico eso, ¿no? Entonces, A ver, el número de años en la sentencia va a depender de la gravedad del delito, ¿no? O sea, claro, si claro. al final es, por ejemplo, si tú matas a una persona es muy diferente que si cometes un feminicidio, ¿no? Entonces, por la intención, por los agravantes. Pero la intención de los jueces para dar este número de años es justamente ese, que la persona se pueda reinsertar. Por eso los centros penitenciarios, el objetivo del centro penitenciario es reinsertar a la persona a la sociedad. Ese es el fin, o sea, no es un centro de castigo, un centro en el cual vamos a hacerte sufrir durante todos estos años, es realmente que la persona logre hacer un cambio y logre realmente poder volver a la sociedad y ser un sujeto productivo, ¿no? Las Ujú. veces que se cumple ya es otro tema, ¿no? Sí, pues sí, o sea, justamente a eso iba la serie de preguntas, ¿no? Porque al final lo que uno quiere buscar es que existan menos. Creo que es muy poco probable que dejen de existir, pero que cada vez sean menos. ¿Y cómo crees tú que desde la sociedad civil, ¿no? O sea, nosotros, los del día a día, podemos aportar a que existan cada vez menos estos casos, ¿no? No diciendo que nosotros, o sea, suponiendo que, o sea, obviamente nosotros no lo vamos a cometer, pero ¿qué más se puede hacer? O sea, no es que nosotros vamos a ir a hacer eso, pero creo que es que tomar la actitud yo no lo voy a hacer es muy pasivo, porque no debería nadie hacerlo, sino qué más podemos hacer para que otros no cometan o no sean esta serie de Y además, crímenes. más que la prevención del primer delito, yo creo que se puede trabajar más en cómo se acepta a la persona una vez que sale de la cárcel. Porque yo creo que uno de los mayores problemas también se da en que la persona que sale de la cárcel muchas veces vuelve a delinquir, ¿ya? Pero también eso se da por la falta de oportunidades que tiene la persona en la sociedad. Una persona que va y pide dinero, o sea, va y pide un trabajo, muchas veces cuando ven que ha trabajado en la cárcel, que ha estado en la cárcel, no le van a dar el trabajo.
O si hay una persona caminando y dices, oye, esa persona estuvo en la cárcel, probablemente tú vas a cruzar la pista, ¿no? Entonces, ¿qué tantas oportunidades nosotros como sociedad le estamos dando a esta persona para poder reinsertarse? Porque la persona puede salir y realmente puede salir con las ganas de, oye, yo ya no quiero seguir delinquiendo, pero de repente se da cuenta que no consigue trabajo, que las personas aún se alejan cuando camina, cuando hay una serie de factores de los cuales él dice, oye, en verdad no me van a dar ninguna oportunidad. Entonces, nosotros creo que no podemos exigir o no podemos pedir que las personas tengan este gran cambio si nosotros mismos seguimos viéndolos con cara de delincuentes. Y eso Ujú. es tanto para jóvenes como para adultos, ¿no? Entonces, es también, yo sé que es muy difícil de que salgan y tú lo abraces y digas, ay, bienvenido a la familia, ¿me entiendes? De Pero todas sí creo que podemos hacer cosas y podemos, yo creo que lo más importante acá es trabajar la empatía. Y uno va a decir, ay, Gabriela, pero ¿cómo ser empática con? Pero es que yo creo que hay que ser empáticos y yo creo que uno tiene que pensar en cuál fue la vida de esta persona. O sea, esta persona en verdad tuvo una oportunidad de salir adelante, esta persona realmente tuvo la oportunidad de poder estudiar en el colegio que tú estudiaste o quizás entrar a la universidad, tuvo esa oportunidad. Entonces, si es que has visto que esa persona realmente le han cerrado las puertas desde que tiene 8 años, porque hay personas que desde los 8 años su papá, no sé, pues lo maltrataba o lo botaban de la casa, hay muchos niños que los han botado de la casa. Entonces, anda y o sea, y como que ve cómo la hace para sobrevivir. Entonces, a eso hablo de empatía, ¿no? A un tema de realmente ponte en los pies de esa persona y di, esa persona pudo salir adelante por sí mismo y quizás te vas a dar casos como el de Epstein, ¿no? En el cual el tipo sí, pues las tenía todas para salir adelante y hacer una vida decente, etcétera, y ya él lo quiso hacer porque ya era psicopatil, ¿no? Como le digo yo. Pero hay personas que no. Y acá el nivel de pobreza extremo en el Perú es altísimo. Es altísimo. Y la verdad es que tú ves a una niña de 12 años con un niño en los brazos y en verdad esa niña al final va a poder estudiar una carrera, va a poder ser la profesional que ella siempre soñó ser. No, porque probablemente esa niña fue abusada sexualmente y tuvo ese niño a los 12 años. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Y más que como sociedad, creo que ¿qué está haciendo los de arriba, ¿no? Como para, para poder hacer algo con que estas cosas dejen de pasar. O sea, el abuso sexual siempre va a pasar, ¿me entiendes? Porque lamentablemente pasa en todos los países. Pero sí hay muchos factores que pueden prevenir esto. O sea, Exacto. que haya más sistemas de ayuda a la mujer y que haya más sistemas de ayuda en la violencia sexual, que una niña pueda ir a reclamar, o sea, pueda, por ejemplo, el tema de la pastilla del día después, ¿no? Que dijeron que les iban a empezar a cobrar. O sea, imagínate una niña de 10 años que ha sido abusada sexualmente y no se la dan. O sea, ¿dónde está el kit de emergencia? ¿Dónde están? Hay muchas cosas que en verdad yo creo que se puede hacer, pero lamentablemente como ciudadanos de a pie, a veces nos quedamos bien como impotentes, ¿no? Porque tú dices, oye, ¿en dónde está yéndose todos los recursos que se pelean en el Congreso por una serie de leyes de trabajo, de temas de que tú dices, oye, pero el problema no está ahí, el problema está en las calles, está en los niños que están viéndose afectados y en las personas que están dentro de las cárceles, porque tú dices, a mí muchas veces me llegan comentarios de, ay, pues está en la cárcel que sufra, que no le den, ¿por qué tengo que pagar yo su comida? Pero porque muchas veces la sociedad al final fue como que tenemos que ser responsables de ellos, ¿no? Y ellos tienen que tener buenas condiciones. A mí, no sé si alguna vez ha sido Lurigancho, pero el día de Lurigancho a mí me cambió la vida. O sea, fue una cosa que yo dije, ¿cómo puede haber personas que vivan de esta manera? O sea, que los marginen, que sea, no, fue súper impactante porque te has dado cuenta que hay muy pocos derechos humanos y te cambia la perspectiva. Sí, Me fui un me poco imagino. lo siento, me pongo intensa con el tema, lo siento. No, no te preocupes, no te preocupes. Aquí es para poder conversar y hacer también poder hacer un poco de Catarsis. catarsis, ¿no? Sobre distintos temas y concuerdo mucho, ¿no? O sea, yo creo que tienen que ser las dos partes, ¿no? Porque lamentablemente si esperamos hasta que el Estado, los de arriba hagan algo, pucha, se nos va la vida. Yo creo que también, con eso te hacía la pregunta, ¿no? Como parte de la sociedad civil, cómo podemos ir armando. Y me gustó mucho, ¿no? El tema de aceptar
la reinserción, ser más empáticos, entender los contextos, ¿no? Porque como te decía hace unos minutos, es muy fácil quedarse ya la persona cometió el crimen, pero ¿qué más, no? ¿Qué más pasó? ¿Qué más hubo? ¿Por qué está sucediendo? O sea, muchas veces nos quedamos solamente en el acto y de repente solo en las consecuencias y no sabemos qué fue lo que llevó a eso, ¿no? Y ahí sale todos los temas, ¿no? El tema de la pobreza, el tema de la falta de educación y todos esos temas que considero que sí podemos hacer algo desde nuestra acera, ¿no? Obviamente es chamba de ambas partes, ¿no? Tampoco no es que por algo pagamos impuestos, pero, pero de todas maneras, por ahí va mi pregunta. Ahora ya bajando el clímax de la conversación. Yo tengo una pregunta curiosa, porque me suele pasar a mí, a mi enamorada también, que existe mucho interés o mucho, o sea, como que la gente disfruta mucho o genera expectativa todo este tipo de series, documentales, películas relacionadas a asesinos, a este tipo de casos. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por qué crees que hay ese interés por querer saber más, no? Porque incluso, antes de que respondas, se podría saber como medio, no sé si está bien, ¿no? Pero medio morboso, ¿no? Como para saber qué pasó, qué es el detalle, ¿no? Como que, por qué? O sea, eso sí te vas al extremo, pero por qué pasa eso? ¿Por qué se genera ese interés? A ver, a mí no me gusta generalizar, ¿ya? Así que, Ujú, pero sí tengo que decir que en ese tema yo creo que somos, la mayoría, una sociedad muy ujú, morbosa, o sea, de querer ver, y eso o sea, esto lo de las series, te vas dando cuenta cuando hay un accidente en la calle. Tú de repente, no sé si te ha pasado a ti, pero que estás manejando y de repente dices, ¿por qué tanto tráfico? O sea, no entiendes el tráfico. Y de repente pasas por la zona y ha habido un accidente y hay una persona que está muerta. El tráfico no ha sido por el accidente, el tráfico ha sido porque las personas han bajado para tomar fotos y grabar, sí, mira. Y si te das cuenta, las noticias, yo creo que también ese es un gran error. Yo soy muy fan de las noticias de acá y posteo mucho acerca de las noticias, pero, a ver, tiene que haber un límite de respeto, ¿no? O sea, el postear o el grabar a una persona, el cadáver de una persona, pasarlo en televisión, o sea, postearlo en los periódicos, va desarrollando el morbo de las personas. Entonces, cuando tú de repente ves que las personas están grabando en las calles y, oye, accidente, palpepes, o sea, acá estamos haciendo tu, quizás lo tengas que editar, pero bueno, es, pero, y se muestra, yo digo, está bien de hacer denuncias. Yo creo que las redes son súper buenas para hacer denuncias, y de hecho yo lo uso, pero grabar a una persona muerta, postear la cabeza de la persona o el cuerpo de la persona, ¿no te has puesto a pensar lo que va a pasar con su familia cuando vea eso? O claro. sea, el impacto que va a tener la familia de no solamente tengo que ir a recoger a mi hijo, a mi hermano, a mi esposo que está muerto, sino que después lo tengo que ver en otros medios de comunicación. Y que de repente, bueno, entrevistan a las familias y las familias llorando y porque están en estado de shock y lo pasan en las noticias. ¿Es necesario realmente eso? ¿Por qué simplemente no se hace un reporte sobre el accidente en sí y se entrevista solamente a la policía o justamente se denuncia lo que ha pasado? Pero no tienes que entrevistar a la familia que está llorando en crisis, no tienes que ir a los funerales, no tienes que meter a la casa de las personas cuando están en el velo, velándolo o cuando están después para la entrevista. Eso a mí me parece morboso. Entonces, y si te das cuenta, acá es mucho de esto. O sea, y es por eso que tenemos acá la prensa amarilla, ¿no? Que les gusta más esto, pero a ver, esto pasa en la prensa amarilla y esto pasa en los canales de televisión, Sí, que claro. creo que me van a contratar para ser periodista después de se dijo, pues, o sea, yo creo que Claro. muchas veces las personas lo piensan y no lo dicen, y claro, de repente, a mí me ha pasado muchas veces de encender la televisión y ver a la persona ahí en el piso o que de repente se meten al velorio. ¿Qué tienes que hacer tú como periodista en un velorio? O sea, en verdad, ¿qué tienes que hacer ahí? Y creo que ahí se va degenerando todo. Y esto es lo que hace que las personas en verdad se animen a ver la serie porque, claro, hay un muerto, entonces vamos a entender lo que está pasando y te vas metiendo en ciertas series que además como te confunde más, porque de ahí vienen todas las preguntas de, claro, todo asesino es psicópata o todo violador tiene ese...
serie de, como que de características, y es porque las series un poco te han ido llevando a eso. Hay muy pocas series que yo creo que realmente se van como que siendo muy fieles a la realidad. Una de ellas, que es para mí una de mis favoritas, que es Mindhunters, que es realmente te enseña cómo hacer las entrevistas, te enseña en verdad los asesinos en serie, y esa es una serie a mí me parece informativa. De hecho, la tengo como obligatoria dentro de mis servicios. No sé si te respondí, la verdad es que tú sabes que yo soy más dispersa que... No, sí, o sea, yo creo que también, o sea, yo también comparto eso, ¿no? Creo que al final, en distintos grados, en distintos niveles, pero todos compartimos ese cierto morbo, ¿no? Por querer saber, oye, qué pasó, como que nos gusta enterarnos, ¿no? Yo creo que acá en Perú, lamentablemente, eso es lo que a veces espanta a muchos de ver noticias, como comentábamos al inicio, ¿no? Como que ya la morbosidad en las noticias es un poco más, ya, más fuerte, más impactante, pero a nivel de series, yo creo que es eso, ¿no? Y ahorita que mientras estábamos conversando, me hace acordar mucho también al tema de estas series de los narcotraficantes, ¿no? Que también es un tema bastante delicado porque hay que saber trazar la línea, ¿no? A uno le puede parecer interesante la historia, pero que eso no te lleve a validar lo que, lo que estás viendo, ¿no? Porque no es... A romantizarlo, a romantizarlo. Y yo te voy a decir, honestamente, cuando yo vi Pablo Escobar, el patrón del mal, yo terminé que, o sea, no va a sonar horrible, me van a odiar, pero en verdad me encariñé con Pablito. O sea, yo decía, Patico, la Patico, pero si él la quería tanto, la Patico, ¿me entiendes? O sea, y al final, claro, tú te vas estudiando todo al final, vas estudiando la historia y sabes todo el crimen que él cometió y todos los asesinatos, pero las series también tienen esta responsabilidad de ir romantizando la situación, ¿no? Porque, a ver, tú no tienes culpa de encariñarte con un personaje, además que lo hacen todo, así todo apachurrable, ¿me entiendes? O sea, y lo van también como, a diferencia, por ejemplo, de esta serie que es americana, que era Narcos. ¿Narcos? No. Sí, Narcos, Narcos. La que es también de... O De sea, Pablo Escobar, pero es claro. americana. Ajá, sí, la de Ya, Netflix, Narcos. Ujú. exacto, que ahí ponían a Pablo Escobar, sí, como un asesino, como... Ahí hay una diferencia bien grande, ¿no? Porque en general los latinos tendemos a romantizar, porque tiene que haber un villano y tiene que haber una historia de amor, o sea, tienen que haber ciertas reglas que se van pautando, ¿no? Como también pasó con la serie esta del compañero de Pablo Escobar, que era su... Ay, ¿te acuerdas? El que al final fue youtuber. Ah, ya, P, empieza con P. Popeye, Popeye. Popeye. Con Sí, el Popeye Popeye. también pasa eso, ¿no? Entonces, un poco también te van romantizando las cosas. Entonces, Ujú, creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Escúchame, y ahí sí quería hacer un paréntesis porque hay algo que se me había quedado ujú. de la cosa, y era justamente la morbosidad, y yo sí quiero hacer un llamado a las personas, justamente, un llamado a la nación, no, nunca tanto, Gabriela, para congresista en el 2021. Ahorita, la campaña, pues, que tú no sabes, Marco Testigo, alto el crimen. Alto el crimen. Alto el crimen también era una serie que, bueno. Por ejemplo, no sé si tú te acuerdas el año pasado, creo que fue ese año fue, de un chico que se suicida en un poste, ¿ya? No. Ya, él era la segunda vez que intentaba suicidarse. La primera vez yo lo vi en la televisión, porque lo estaban pasando en la televisión, y yo me acuerdo que en ese momento dije, escúchame, ¿qué pasa si el chico se lanza? Entonces, bueno, la segunda vez se lanzó, ¿ya? Y esto fue terrible porque en verdad la gente estaba ahí grabando, ¿ya? La prensa estaba grabando. Y eso obviamente se viralizó de todo. ¿A dónde voy con esto? A que tenemos que tener mucho cuidado porque existe el suicidio secundario, que es que las personas esto lo llevan como una forma de, ay, mira, hay una solución a mis problemas. Entonces, tenemos que ser muy, muy cuidadosos al momento de repostear, al momento de viralizar las cosas, porque tú no sabes lo que está pasando en la mente de otra persona. Y si a esa persona nunca se le ocurrió que el poste era una buena idea, ahora lo va a pensar. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y muy respetuosos. Por ejemplo, en Europa eso es ilegal, o sea, postear a una persona que está a punto de suicidarse, o incluso cuando hay asesinos en serie, no se menciona al asesino en ningún momento. O sea, se llama como el asesino, pero no tienen el nombre. ¿Por qué? Porque una de las cosas que quieren justamente los asesinos es ser populares.
Entonces, Ujú. ahí es súper delicado el tema porque se les da mucha importancia en todo. Ahora sí, podemos volver a tu topic. Lo tenía que decir, pues, ya, sí, es mi momento. No. Mucho estoy haciendo un en vivo, así que creo que tengo que hacer uno para desahogar. No, y está muy bueno porque volvemos al tema de las redes sociales y todo del cuidado que hay que tener a la hora de querer compartir. Y esto también me ayuda a hacer match con la siguiente pregunta. ¿No? Ya yendo a temas de cómo gestionas tú tus contenidos. ¿Alguna vez, me imagino que más de una vez te debe haber llegado alguna denuncia o que te han avisado sobre que está pasando algo, pero ¿tienes algún proceso para de repente, no sé, filtrar? Porque de hecho pueden llegar cosas que no son reales o que no son, claro, que no han sido verificadas, no sé, ¿te ha pasado, has tenido alguna experiencia en ese sentido? Sí, pero yo lo chequeo. O sea, yo hago la verificación. De hecho, me han más de, no sé, pues, una decena de veces me han mandado, Gabriela, mira lo que está pasando sobre violadores o sobre, y que quieren que postee el nombre y el apellido de la Claro, persona con. Y yo digo, ¿dónde está la fuente? Porque si me manda solamente una foto o una... Lo que yo nunca posteo, por ejemplo, son cosas de Facebook. Porque ahí sí hay full fake news. ujú, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo que verificar. Entonces, cuando me llega una noticia, en la mayoría de casos, los busco, por ejemplo, me pongo a investigar sobre la noticia, ¿ya? Y si veo que se ha repetido en diferentes medios de comunicación, recién ahí lo posteo. O si es que a lo menos que haya salido, por ejemplo, en un periódico oficial, ahí también lo posteo. Pero si es algo de Facebook, yo me cuido mucho. ¿Por qué? Porque de repente hay claro, personas que postean, sí, es que mi enamorado no sé, pues violó a mi sobrina de 2 años. Hágalo viral porque este es un desgraciado y le metes la cara, le metes el nombre y todo y quizás el chico nunca hizo nada. Entonces, muchas veces hay denuncias falsas y es un tema ujú, que es súper controversial, es muy delicado, pero tampoco la página es para un poco desahogarse sin fundamento, ¿no? Esta página yo lo que no es un canal de denuncias tampoco, pero si es que yo voy a postear algo y voy a hacer una denuncia, tiene que ser fundamentada. Y de hecho yo tengo otro tipo de denuncias que son las denuncias de abuso sexual, pero son el relato de cada víctima. Entonces no pongo el nombre de la víctima y la víctima nunca menciona al agresor, o sea, el nombre del agresor. Y es por eso que yo considero que tiene mayor como contacto con la gente, ¿no? Porque sabes que es anónimo, yo tengo, o sea, mi página está abierta para cualquier denuncia de abuso sexual y más que denuncias sobre el agresor es, muchas veces las personas se han sentido como, por fin puedo hablar, o sea, como que ujú. primera vez que puedo contar mi historia y solamente el verlo en una página ya me voy a sentir más, no sé, como que he dado un primer paso. Y eso es Ujú. increíble, ¿no? O sea, que te escriban después a decir como que siento que me he sacado un peso de encima, siento que puedo seguir adelante ahora. Y bueno, y siempre se les recomienda terapia y se les recomienda una serie de pasos que tienen que seguir, ¿no? Porque el contar la historia es un primer paso, pero de ahí tienes que tomar otro rumbo, ¿no? También. Sí, claro. Me parece súper, súper interesante, ¿no? Y sí, o sea, las fake news lamentablemente están también a la orden del día, ¿no? Y en estos casos, sobre todo, es muy delicado porque, como mencionas, se puede ver afectada a una persona que finalmente era inocente o por de repente, no sé, algún otro motivo se le quiso, aprovechando la viralidad de las redes, se le quiso perjudicar, se le quiso hacer daño y no era realidad. Eh, Exactamente. ¿qué puntos positivos has visto que ha tenido el que ahora esté generando contenidos para ti, ¿no? Para ti como Gabriela, no sé si llamarlo beneficios, ¿no? No es un beneficio, sino aspectos positivos que hayan cambiado en tu vida gracias a que ahora generas contenido, a este tipo de contenido. O sea, ¿cómo crees que te ha Eh, ayudado? Siento que en verdad tengo una voz. O sea, siempre he tenido una voz, pero siento que ahora como que no sé cómo decirlo, como que tengo un medio para poder hablar y llegar a la gente y creo que la gente tiene un medio para llegar a otra gente. Entonces, más que un beneficio, porque realmente si estás hablando de beneficios
con todo Claro, respeto, claro. No, 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 sé, por eso no pero lo quise. hago yo, o sea, es como que, y a veces el contenido lo genero 100% yo. De hecho, la vez pasada Claro. alguien me escribió como diciendo, no sé, las personas o cuando hablan de muchas gracias por el, como, no sé, alguna forma que lo hicieron como que yo tenía un equipo atrás y yo como, no, yo soy Gabriela, soy la única que está haciendo eso, soy la única que está también eso. Más que ese tipo de beneficios que no hay, pero sí está el hecho es el hecho de generar cambio. Es el hecho de que yo veo que estoy generando un cambio. Y yo veo que se está armando una comunidad increíble de generadores de cambio. De personas que están haciendo algo. Por ejemplo, que me dicen, Gabriela, hice esta denuncia porque en verdad me motivé y llamé a la policía e intervine. O una vez, me acuerdo de una chica que me dijo, estaba viendo cómo él estaba metiendo la mano a una chica y yo hice algo porque yo sé que soy una generadora de cambio. Entonces, me cuentan historias de cómo ellos mismos se han ido transformando en generadores de cambio y para mí eso es lo único que yo quería, ¿verdad? O sea, en verdad el hecho de poder saber que hay personas que este mensaje les llega, de que están entendiendo la mente de las personas que están dentro de la psicología forense, ¿no? Que pueden ser las víctimas o los imputados, pero sobre todo, más allá de todo eso, es que hay una comunidad que está generando cambio. Y para mí eso lo es todo, ¿no? Ujú. ¿Y tú crees que existe parte de esta comunidad que pueda seguir generando cambio a través del contenido digital también? ¿Cómo fomentarías a que distintos generadores de contenido puedan impulsar el cambio? ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno, se ha estado haciendo, ¿ah? De hecho, a partir no sé si ha sido la única influencia, pero hay muchas páginas que se han ido creando justamente para ser generadores de cambio y de alumnos que me envían páginas, Gabriela, mira, es que justamente he hecho esa página y quiero ser una generadora de cambio, un generador de cambio. Y a partir de las redes sociales se pueden hacer muchas cosas. Las denuncias las puedes hacer a partir de tus redes sociales. El hecho de difundir una noticia que sea importante la puedes hacer a través de tus redes. Y el dejar de viralizar cosas también es importante. O sea, por ejemplo, no sé, imagínate, a ver, te voy a poner un ejemplo. Hace unos años yo estaba en la playa y empezó a viralizarse un video de una chica que estaba teniendo sexo en la otra casa y se le veía todo, pues, ¿no? O sea, la chica tenía sexo en la terraza y, bueno, y creo que era un trío, ¿ya? Pero el punto es que el video se ha viralizado. Y yo lo que decía es, tú eres tan responsable como el que hizo ese video de mandar el video. O sea, Claro. el hecho de que tú no hagas nada, el hecho de que tú lo envíes a tus amigos, ya eres igual de responsable. O cuando alguien, por ejemplo, te envía un viral de una chica que ha pasado, ¿no? De una chica que sale tomándose fotos desnuda, los famosos packs, también estás siendo igual de responsable, porque al final tú no has detenido esta cadena. Y Ujú. creo que las personas que son generadores de cambio tienen que detener la cadena y además denunciar eso, ¿no? O sea, si tú ves que está pasando algo, di algo, no te quedes callado como que ya, está bien, no lo voy a compartir, pero no voy a opinar tampoco. No, tú tienes una Ujú. voz y esa voz la tienes que utilizar en algo, o sea, en el hecho Ujú. de poder denunciar, de ponerte frente a la persona y decir, oye, escúchame, lo que estás haciendo está mal, ¿me entiendes? O sea, no puedes hacer ese tipo de cosas. Porque la mayoría por ejemplo, de temas de acoso, tanto sexual como escolar, como laboral, todo eso se da a través de las redes sociales. Entonces, si algo le pasa a la persona también, si tú viralizaste esto también, entonces eres parte de las consecuencias de esa persona. Y es súper fuerte hablarlo, y es súper fuerte decir, ay, Gabriela, pero yo no tengo la culpa de lo que hizo esa chica. Es que escúchame, si tú ayudaste a la viralización, sí, eres parte Claro. del problema. Entonces, tienes que ser parte de las soluciones, ¿no? Y para eso es que tienes que ser generadores de cambio y a partir de eso, en verdad, de usar tus redes para cosas que realmente influyan, ¿no? Influyan en la sociedad porque tú no sabes en verdad cuánta gente le estás llegando. Quizás puedas tener 300 seguidores, pero esos 300 seguidores se multiplican cuando se viraliza algo. Ujú, tal cual. Me parece muy importante la última reflexión, ¿no? Hay que ser o sea, la responsabilidad no termina en el que, en este caso, ¿no? En el que mandó la primera cadena, sino la responsabilidad continúa si es que tú lo reenvías o simplemente te quedas callado.
Mm. Bueno, Gabriel, ha estado muy interesante toda la conversación. Como te digo, este es un tema que no se sabe mucho, pero que llama mucho la atención. Y yo siempre, antes de terminar las entrevistas, pongo un pequeño reto, que es en 3 palabras o 3 conceptos, ¿cuáles considerarías tú que son las 3 claves para generar contenidos? Generar contenidos, ya, Ujú, constancia, paciencia y motivación. ujú, perfecto. Constancia, paciencia y motivación. Sí. Buenísimo. Con Mm. esas estoy totalmente de acuerdo y con esas 3 ya vamos cerrando el programa. No sé si, o sea, primero agradecerte otra vez por estar aquí. Ya saben, a Gabriela la encuentran en Instagram principalmente como Crónica Forense. Es un canal, como ya hemos venido conversando, donde ponen conceptos sobre psicología forense, pero también está abierto a seguir generando el cambio a través de denuncias, etcétera, etcétera. No sé si quisieras darnos unas palabras finales. No, darte las gracias, digo, la verdad es que ha sido algo muy, es algo diferente, ¿no? Porque yo estoy acostumbrada a hacer como ya o mis en vivos o no sé, como que creo que la primera vez que me entrevistan así, es como que, y además que gracias por en verdad aguantarme, pues soy una dispersa, pero total, todo el mundo lo sabe, lo sabe, todo el mundo sabe, ya es una característica mía, ¿no? Así me tienen que querer, soy adorable igual. Pero nada, en verdad, simplemente darte las gracias y realmente decirle a los que nos están escuchando que nunca nos olvidemos que podemos ser generadores de cambio y desde las cosas más pequeñas. O sea, a veces uno puede, por ejemplo, verse como, oye, pero no, tengo que detener el crimen. Y no, o sea, generar el cambio, por ejemplo, lo que acabo de ver, ¿no? De un chiquito que se acaba de golpear y no era tan chiquito, un adolescente que se acaba de golpear, está con 2 perros y las personas, un grupo de personas se pararon a ayudarlo a levantarse. Eso es ser un generador de cambios, o sea, son cosas pequeñas, ¿me entiendes? Y es lo que acaba de pasar y acabo de ver por mi ventana, es ser cosas muy pequeñas, es porque el que lo haya ayudado a levantarse ese chico va a decir, oye, pucha, alguien me ayudó cuando me caí. Y para ti puede ser una tontería, pero es muy diferente que pasaras alrededor como, oye, ¿te duele? Y sigas caminando, ¿no? Entonces, Claro, son claro. cosas, chicos, en verdad no piensen que ser generador de cambio es algo, wow, no. Si ves a alguien que le está costando cruzar la pista o si estás manejando y nadie le está dando el pase a la persona que existe, tienes que parar, ¿no? O sea, pero acá no se respeta mucho, para el auto, ¿me entiendes? Para el auto y deja pasar a Claro. las personas. Eso es generar cambio también. Ujú, buenísimo. Sí, en cada acción que hagamos podemos estar generando el cambio y también el ejemplo se multiplica, ¿no? Si es que alguien más nos está viendo haciendo eso, y yo creo que justamente con las redes sociales que hemos dicho que tienen este efecto tan grande, si es que tú tienes un buen comportamiento en redes, probablemente también puedas contagiar a los demás a que tengan un mejor comportamiento. Bueno, Total. Gabriela, buenísimo, muchísimas gracias otra vez y bueno, hasta una próxima oportunidad.